Buenas tardes con todos y todas. Gracias por participar en esta sesión. En primer lugar, mi agradecimiento al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Perú Equidad y la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas de Derechos Humanos de Perú, que son los que han organizado este panel, que es sobre desarrollo de iniciativas de normas de debida diligencia en la región a través de planes nacionales de acción. Como ustedes saben, en los últimos años ha habido un incremento de iniciativas dirigidas a que los países de Latinoamérica cuenten con normativa de debida diligencia obligatoria. Viene siguiendo también la tendencia global promovida principalmente desde Europa. Y por supuesto nuestros países tienen diferentes avances, diferentes situaciones que más o menos generan que las posibilidades de contar con una norma obligatoria en cada uno de estos países sean distintas. Sabemos que en Latinoamérica usualmente los países tienen normativas fortalecidas, nos adscribimos a todos los tratados internacionales, pero el problema siempre, o por lo general, es la implementación, que suele ser débil, sobre todo en estados con instituciones que todavía están en etapas iniciales de fortalecimiento democrático, por ejemplo. Y a veces es bueno ponerse a pensar, y es la idea de este panel, qué tan viable es una ley de debida diligencia obligatoria, si estamos preparados como países para contar con una ley de ese tipo, si eso es beneficioso para el interés que tenemos todos de garantizar que las empresas hagan debida diligencia y que respeten, por lo tanto, los derechos humanos. Cada país tiene, como les digo, un contexto distinto, entonces cada país va a responder a esta necesidad o estas iniciativas desde sus propias complejidades, y para eso tenemos un panel integrado por personas que tienen una amplia trayectoria, tanto en lo personal como en lo institucional. Además representan instituciones que tienen ya muchos años trabajando en estos temas. Los voy a presentar rápidamente a todos al inicio, para luego ya meternos de lleno en el tema. Me acompaña Manuela Roland, que es coordinadora general de OMA, el Centro de Derechos Humanos y Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil. José Elwin Oyarzún, ella es de Brasil. José Elwin Oyarzún, de Chile, presidente del Observatorio Ciudadano de Chile y co-coordinador de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas. Judith Strong-Steiner, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Carolina Mejía Micolta, que es coordinadora de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y Enrique Fernández Maldonado, que es secretario del Comité Directivo de Perú Equidad y es representante de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Desde el punto de vista de cada uno de ellos, de sus organizaciones, y basado en la experiencia de sus países, hemos planteado unas preguntas orientadoras que ellos ya han tenido oportunidad de revisar, y en esta primera parte vamos a tener un espacio de 8 minutos para cada uno. Voy a controlar el tiempo, les ruego que intentemos ajustarnos a eso, les avisaré apenas estén, cuando falte muy poco para terminar. Y la primera idea, y si pueden poner su cronómetro, sería mucho mejor. Y la primera idea es que nos cuenten cada uno desde sus experiencias cómo ven las posibilidades de una ley de debida diligencia, cómo van avanzando las iniciativas que están promoviendo, incluso en algunos casos sus propias organizaciones, y a partir de eso podemos tener una segunda parte en la que ya veamos sobre estrategias más puntuales de cómo avanzar, e incluso la posibilidad de establecer algunas articulaciones o alianzas regionales que pueden servir en ese mismo sentido. Me ha pedido ACNUD que hagamos o que demos la posibilidad a los participantes de que hagan preguntas. Tal vez tomemos algunas que les voy a rogar que sean muy breves, porque tenemos también que terminar 4:10, porque a las 4:20 sigue la plenaria de la clausura, así que no tenemos mucho margen de maniobra sobre el tiempo. Empezamos entonces, según el orden que habíamos establecido, con Manuela Roland. Muchas gracias por la invitación, por estar acá compartiendo este espacio con distintos
colegas, sí, bueno, yo coordeno OMA, Centro de Derechos Humanos y Empresas, en Brasil. Yo voy a hablar de una iniciativa más específica, que es un proceso de elaboración de un proyecto de ley, ¿no? En Brasil, el proyecto 572 de 2022, que no es una ley de debida diligencia, bueno, y también dialoga con otros procesos en curso en Brasil, que yo voy a intentar sintetizar acá. Bueno, pero el primer punto es un proceso desde la sociedad civil brasileña, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros académicos, que son ya expertos, bueno, que venían trabajando con el tema de derechos humanos de empresas había un tiempo históricamente, como por ejemplo, movimiento de los sin tierra, movimiento de afectados por represas, bueno, justicia global, ejemplos, ¿no? De organización civil, OMA y también otros centros Conectas, que es una organización de la sociedad civil muy conocida también en Brasil. Bueno, la cuestión es que habíamos trabajando el tema históricamente, claro, ¿no? Y desde un punto más específico, en 2014 fue creado un grupo de trabajo llamado el Grupo de Trabajo Corporaciones. Había un ambiente ya un poco más difícil para empujar esta iniciativa específica, especialmente que dialogar, ¿no? Que podría dialogar también con Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Eso es un punto importante, porque la mayoría de las organizaciones involucradas en la temática no estaban tanto así involucradas en planes nacionales de acción, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, de OMA tenemos estudios sobre planes nacionales de acción, también que están disponibles en nuestro sitio electrónico, pero nosotros, en razón justamente de algunas evaluaciones que tenemos de esos planos, juntos con miembros de la sociedad y otros grupos de la sociedad civil, optamos por nos involucrarnos más con la iniciativa de tratado internacional. Entonces percibimos que sería bueno haber un doble movimiento, ¿no? De fortalecimiento da norma nacional, que seria importante, e de também de involucramento para preparar também todo o Estado e uma orientação das empresas para o involucramento do Estado em processo de tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. Bueno, então, em 2014 se generou este grupo que intentou se acercar de instituições nacionais que também pudieran apoiar o processo. No momento, identificamos a Fiscalía Federal de Direitos dos Cidadãos, que tendría una fiscal muy actuante en pro de derechos humanos, la señora Débora Duprá, en la época, y que creó incluso a partir de ese acercamiento con la sociedad civil un grupo de trabajo dentro de la Fiscalía sobre Empresas de Derechos Humanos que no existía. Hicimos muchos eventos, llamadas a instituciones estatales, empresas también, y otros grupos de la sociedad civil, y organizamos la primera audiencia pública sobre empresas y derechos humanos en 2017, en un contexto de seminario de evaluación de la cuenca de Río Doce, ¿no? De desastre, crimen y desastre de la cuenca de Río Doce. Y pues, el problema se empieza cuando hubo la promulgación de un decreto en Brasil, decreto 9.571 en 2018, que no fue, el proceso no nos pareció muy transparente, no hubo una consulta pública para eso, y que justamente era baseado en los principios rectores, la lógica más conocida, de los parámetros conocidos voluntarios, y que ya tenía una resistencia de la sociedad civil, por lo menos brasileña, ¿no? Que caminaba en este proceso con relación a esos instrumentos. Entonces, la reacción fue la organización desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil para hacer como si fuera un antidecreto o un contradecreto, que fue la resolución número 5 de 12 de marzo de 2022, que si ustedes comparan los dos instrumentos, yo no voy acá detallar, son muy distintos, porque justamente se considera que la resolución es un instrumento de derechos humanos. O sea, estabelece la supremacía de los derechos humanos sobre acuerdos de comercio, establece
toda uma densidade de normativas de direitos humanos que devem ser justamente acorridas, tanto pelos estados como também pelas empresas, estabelecendo obrigações pelas empresas, intenta estabelecer um protagonismo aos afetados e afetadas sobre o princípio da centralidade do sofrimento da vítima, a perspectiva do consentimento prévio informado, incluso com direito a dizer não, bueno, uma série de mecanismos, necessidade de acesso à justiça, inversão de carga da prova, uma série de cosas, bueno, pero existe entonces esa resolución, pero también después de eso, hoy empezamos a oír que Brasil estaba preparando un plan nacional de acción, pero que se fundamentaría en el decreto. Entonces había miedo que, obviamente, ese plan no reflejaría lo que ya había de acúmulo de la sociedad civil. Además, la propia resolución número 5 del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Entonces, hubo una voluntad política también de adelantar al gobierno, produciendo con articulación amplia de la sociedad este proyecto de ley 572, que es más fundamentada en lo recorrido de la resolución número 5 y el proceso de tratado que en el decreto, ¿no? Incluso, por ejemplo, si vamos a hablar de debida diligencia, tenemos también en el artículo 7º, por ejemplo, del proyecto de ley, la mención a la debida diligencia, pero con una dinámica toda de definición de cadena de valor que es muy amplia, ¿no? La perspectiva también, que yo pienso que es clave, ¿no? Cómo garantizar que el monitoreo de esa actividad no sea solamente de la empresa, ¿no? Cómo hacer toda una perspectiva de información, también de monitoreo de la cadena, que pueda ser realmente algo que sea confiable y que pueda prevenir efectivamente y llevar a la debida reparación de los afetados y afetadas. Incluso prevemos la reparación integral, como un objetivo, claro que siempre es contestable eso. Una perspectiva importantísima en Brasil, que son los acuerdos, que son hechos sin el protagonismo de los afetados. Eso podría ser considerado nulo por el proyecto de ley, pero bueno, es posible entonces que va un poco más allá de la debida diligencia y tiene paradigmas que son más cercanos de una lógica de derechos humanos, pero un proceso que está solamente empezando. Hay muchos desafíos para un proyecto de ley que tiene un Congreso muy conservador en Brasil. Entonces, hay toda una lucha por la frente, pero yo pienso que es un buen ejemplo, ¿no? de una iniciativa desde la sociedad que se apropia de distintas contribuciones de esta agenda de empresa de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. También hago extensivos los agradecimientos a los organizadores de este evento y en particular a Federico que nos puso aquí y además que tuvo la gentileza de incorporar a dos personas de Chile, por lo cual tenemos un poco menos minutos que los demás, así que voy a tratar de... estoy aquí en representación del observatorio, pero también somos parte de la plataforma de sociedad civil chilena sobre derechos humanos y empresa, de reciente formación, hace un año formalmente, y claramente la necesidad de avanzar hacia marcos legales que hagan efectiva, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos, por vulneración de derechos humanos, es un objetivo compartido. Debo señalar, eso sí, que nosotros como plataforma no tenemos aún una propuesta de legislación de debida diligencia, puesto que nuestro énfasis en este contexto que el país está viviendo ha estado centrado en el proceso constituyente y en la posibilidad de incorporar ahí normas que establezcan la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y en el Plan de Acción Nacional que está en su segunda etapa, que fue aprobado por la administración anterior a 2 días de dejar el gobierno. Una breve referencia al contexto y algunas ideas de lo que no debe, que en mi opinión, porque no tenemos una postura común aún, no debe ser un marco legal y algunas ideas de lo que puede ser. El marco es el marco de un país que ha tenido una crisis social que en gran medida está determinada por los abusos de empresas en materia de derechos humanos. Generó esto un estallido social y no obstante tener
ya 2 planes de acción. Esos planes de acción no han logrado o no han asumido en ellos el pilar 2 y más aún no han establecido, como lo estableció el plan del Perú, una legislación de debida diligencia o un marco legal para posibilitar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos. Lo segundo es algo que en la mañana nos contaba Carla Moscoso del Ministerio de Justicia, es que el gobierno entrante en el mes de marzo, en su programa de gobierno, ha propuesto una legislación de debida diligencia y también ha propuesto que se consideren en ella mecanismos de rendición de cuentas corporativas y de reparación de daños, además de lo que se puede hacer desde la perspectiva de la potestad reglamentaria. Las reflexiones en torno a una legislación, decía, lo que no puede ser una legislación, y creo que en este foro ha quedado muy en evidencia y ha habido un consenso que estas legislaciones no pueden ser vistas, como lo ha señalado la Comisión Internacional de Juristas, como muchas veces las entienden las empresas, como normas orientadas a potenciar procesos internos de debida diligencia. Tampoco pueden ser, como otros analistas Somos y otros han señalado, un listado un checklist que parece ser una tendencia ahora que desde Europa se imponen estas normativas. Sí, lo que pueden ser potencialmente establecer medidas preventivas y sustantivas a lo largo de toda la cadena de valor, con transparencia, con participación efectiva de titulares de derechos potencialmente afectados, que permitan prevenir, reparar y eventualmente sancionar las violaciones de derechos humanos, los daños a los derechos humanos provocados por empresas. Deben estar supervisadas y aplicadas por autoridades competentes, independientes, establecer normas y mecanismos para hacer efectiva esta responsabilidad, mecanismos judiciales o de otro tipo. Por último, porque creo que estoy en la hora, 2 comentarios. La dimensión extraterritorial resulta fundamental en el caso de Chile. Para nosotros la extraterritorialidad no solo tiene que ver con la presencia de empresas transnacionales en Chile. Chile tiene 1.200 empresas que tienen más de 2.300 proyectos de inversión fuera de Chile, por montos bastante considerables, que tienen que ver son generalmente empresas extractivas, y tal como lo ha señalado el CERT de Naciones Unidas, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, Chile debe adoptar, lo señaló hace 3-4 años atrás, legislación que establezca la responsabilidad de esas empresas. Por último, la legislación debe considerarse los derechos de pueblos indígenas, toda vez que existe una gran sobreposición de las principales industrias en Chile, empresas, con los territorios de ocupación tradicional indígena. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias. Federico, muchas gracias por la invitación. Y quiero complementar lo que dijo José con algunas ideas que tienen que ver con la relación, digamos, entre políticas públicas y otras medidas vinculantes o no vinculantes que en el fondo necesitamos para implementar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, que es el objetivo en el fondo, y que a veces cuando hablamos de debida diligencia y leyes de debida diligencia olvidamos que ese en el fondo es el objetivo que buscamos. Y por lo tanto, las leyes que adoptamos deben consagrar también este objetivo, ¿ya? Y en parte, en la propuesta constitucional, el borrador que Chile en este momento está discutiendo y que va a votar el 4 de septiembre, tiene también referencia a este respeto por parte de las empresas a los derechos humanos, a los derechos fundamentales en este contexto. Las herramientas de leyes, en el fondo, se enmarcan en este contexto y son, creo yo, no solamente las leyes de debida diligencia que tenemos que discutir, sino también las leyes sectoriales. Las leyes sectoriales en relación al desempeño y las actividades de cada sector específico.
para que en el fondo el marco en el cual se desarrolla la debida diligencia sea un marco previsible y que ponga estos mínimos que necesitamos para el respeto a los derechos humanos. Y en este sentido también el fortalecimiento de todo lo que es la fiscalización, ¿ya?, de estas actividades es fundamental. Si revisamos, por ejemplo, la línea base sobre empresas y derechos humanos que se realizó en Chile, y como Centro de Derechos Humanos de la UDP estuvimos a cargo para crear este insumo para el debate, la fiscalización es una de las grandes debilidades que tenemos en Chile, y en este sentido, si creamos una ley que replique, por ejemplo, el mismo mecanismo de fiscalización, no necesariamente tenemos un avance tan sustantivo. Lo interesante es, y creo que eso habla que en el fondo necesitamos políticas de respeto a los derechos humanos, con medidas vinculantes, pero también políticas públicas. Hay varias medidas buenas en Chile que se gestaron fuera del primer plan y también fuera del segundo plan. Y eso es curioso porque habla de que en el fondo el proceso de creación de normas no se ha logrado concentrar todavía en este mecanismo asociado al plan, ¿no? Y creo que ahí nos queda harto para conversar. Ustedes me dicen el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Y creo que en ese sentido es muy importante saber que en el programa de gobierno del presidente actual en Chile hay un compromiso con el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, ¿no? Pero con una ley de debida diligencia, como dije, podemos avanzar, pero si no al mismo tiempo tenemos leyes ambientales de real protección y una regulación de los sectores que permite a las empresas ya saber qué se les exige, y es parte de los principios rectores, ¿no?, que nos dicen que en el fondo las empresas deben saber qué deben hacer, no vamos a crear este marco que permite el respeto a los derechos humanos. Y creo que la Comisión Interamericana lo entendió de la misma manera cuando indica que los estados deben regular este ámbito, ¿ya? No necesariamente prescribe cuál sería la herramienta que necesitamos, y creo que este set, o como dicen en Europa, el Smart Mix, es importante, no solamente en relación a la ponderación entre medidas de gobernanza voluntarias y medidas regulatorias, sino también entre las distintas regulaciones. Y para terminar, creo que en el fondo uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile es la regulación de servicios públicos que garantizan derechos humanos, y me imagino que otros países en el continente también tienen este desafío, y allí justamente necesitamos la regulación que pone los derechos fundamentales primero, y creo que como plataforma eso va a ser parte del debate que vamos a tener sobre esta materia, y también en relación a la propuesta de las normas necesarias que propone el tratado vinculante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, sobre todo por poner en agenda este tema de la complejidad de insertar una ley de debida diligencia en un ecosistema que ya existe, además que va a requerir incluso unas modificaciones normativas que armonicen con esa ley, pero además, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, aprovechar los mecanismos que existen, incluso para que la ley tenga viabilidad desde la mirada empresarial. Entonces, en ese sentido nos interesaría mucho conocer el punto de vista de Carolina Mejía. Bueno, muchas gracias, Federico, por esta invitación. Yo, pues antes de empezar, les quisiera, pues yo no hice parte de este libro, tú sí. Pues para esta discusión creo que este libro es clave para todos de la Fundación Conrad. Y parte de mi intervención está pues basada en lo que allí se investigó. Entonces, sobre la pregunta si en Colombia hay una ley de debida diligencia obligatoria, no, no hay, que esa era pues como la pregunta principal, y es que actualmente no hay, pero hay pues una mesa de trabajo que está liderando la Defensoría del Pueblo, en la que se está construyendo un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de debida diligencia obligatoria. Pero
Sin embargo, y pues aparte de las iniciativas que haya, yo creo que desde la Constitución Política, en el artículo 333 de la Constitución Política precisamente, ya se le da como un doble rol a la actividad empresarial. Entonces, los empresarios son sujetos de derechos, pero también son promotores de derechos. Entonces, pues como sujetos de derecho tienen libertad de pues, ejercer una actividad empresarial, de constituir establecimientos de comercio, bueno, y otras libertades establecidas allí, pero también pues somos promotores de derechos. Derecho al trabajo, pues pagamos impuestos, y promovemos ahora, digamos, con todos estos lineamientos internacionales, una conducta empresarial responsable en la que promovemos equidad de género, bueno, diferentes cosas. Pero además, sí hemos tenido varios proyectos de ley que han sido archivados y, digamos, en su momento estaban muy enfocados en responsabilidad social empresarial. Tuvimos como 4 proyectos de ley en 2006, 2007, 2009 y 2010. También Colombia pues, ha tenido 2 planes nacionales de acción, donde allí también desde los 2 gobiernos se han establecido, digamos, políticas públicas para la promoción de esta agenda y sí se ha desarrollado el concepto de debida diligencia en algunas normas que existen, sobre todo en el sector de hidrocarburos, y era un poco lo que mencionaban ahora y es, bueno, y lo que vamos a discutir como en la segunda ronda de preguntas, pero es, yo creo que pues se hace necesario evaluar si las normativas que o que se empiezan a impulsar tienen que tener en cuenta los diferentes sectores, los diferentes tamaños y pues como las condiciones particulares de las empresas. Porque pues sinceramente creo que las empresas no pueden ser medidas igual porque son diferentes. Bueno, y tenemos una sentencia, sobre todo de 2018, de los magistrados Alberto Rojas y Rodrigo Uprimi, en la que sí se hace mención específica a los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en el marco de la consulta previa. Entonces, pues ese es como el marco colombiano. Yo quisiera decir que las empresas colombianas venimos trabajando en esta agenda y yo creo que el empresariado ha pasado de ser reactivo a ser propositivo. Desde diferentes organizaciones gremiales, pues nosotros como Cámara de Comercio y también la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que pues agremia a muchísimas empresas de este país, hemos promovido esta agenda y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. O sea, estamos totalmente comprometidos y dispuestos al diálogo, a la participación en diferentes escenarios y a evaluar si lo que necesitamos son leyes de debida diligencia o no. Evaluarlo. Digamos que yo personalmente no tengo una posición ni la Cámara de Comercio, pero evaluar diferentes factores que vamos a ver en la segunda ronda de preguntas. Gracias, Carolina. Aprovechando que te queda un minuto, quería hacerte también en relación con lo último que dijiste, ¿cuál sería el principal riesgo que le ven a ustedes a una ley de debida diligencia que haría que el sector empresarial, por ejemplo, no apoye un proyecto de ese tipo? Bueno, lo primero, y te lo digo como Cámara de Comercio, que nuestro mandato principal son las pequeñas y medianas empresas, es pues primero evaluar que será mi celular.
Bueno, listo. Pues primero, tener en cuenta que esto para algunas empresas significa costo, ¿sí? Para algunas empresas significa tiempo. Esto es algo que requiere tiempo. Entonces, yo creo que hay que, o sea, si la legislación contiene y evalúa como las características de las empresas y el contexto del desarrollo empresarial, pues tendría un apoyo por parte del sector empresarial, pero por eso necesitamos diálogo y participar, obviamente, en la construcción de estas normas. Muchas gracias, Carolina. Enrique, que es de Perú Equidad y que tienen un proyecto, una propuesta incluso, que están intentando difundir. Gracias, Federico, y saludar a las y los panelistas que nos acompañan en esta mesa. En efecto, yo represento a una organización de sociedad civil peruana que agrupa a diversas organizaciones que tienen como visión y objetivo de trabajo promover los derechos humanos en diversos campos, y quizás comenzar esta intervención planteando un contexto general muy breve que nos posiciona como un país que recién se está adentrando en el establecimiento de políticas públicas y normas en materia de empresas y derechos humanos. Acabamos de cumplir un año de implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que fue aprobado luego de un proceso de diálogo y consulta y de participación bastante interesante, que contó con la participación de todos los actores involucrados. Se constituyó para ese fin una mesa que tenía participación del Estado a través del Ministerio de Justicia, que condujo el proceso, pero también participaron organizaciones representativas de los trabajadores, de los pueblos indígenas, obviamente de las empresas, y organizaciones de sociedad civil. Este proceso duró más o menos 2 años y dio lugar a la aprobación de este plan, dentro del cual se incluyó una acción, la número 30, que establece que el Estado debe evaluar la implementación de este plan y definir si es pertinente, conveniente la aprobación de una norma de debida diligencia en la línea de lo que ya vienen desarrollando e implementando otros países, básicamente del norte. Estamos hablando de los casos de Alemania, de Noruega, de Francia. En ese contexto, las organizaciones de sociedad civil, en gran medida basadas en un análisis que tiene años acerca del impacto de las operaciones de las empresas sobre una serie de derechos humanos, creemos conveniente avanzar hacia la formulación de una normativa que establezca obligaciones de carácter vinculante, valga la redundancia, para las empresas y que las lleve a adoptar conductas empresariales responsables, tal y como las define la OCDE, y que incorporen de una manera más asertiva y proactiva el cumplimiento de los principios rectores. En ese contexto, las organizaciones de sociedad civil iniciamos un proceso de discusión para formular una propuesta de ley que recientemente acabamos de culminar. Es un proyecto de ley que regula la actividad empresarial y la debida diligencia en materia de derechos humanos y ambientales. Esta propuesta de ley, que todavía no ha sido presentada formalmente, ha contado con la opinión y los insumos de diversas instancias públicas y privadas y sociales, que con sus aportes han permitido formular esta propuesta que nosotros consideramos es bastante completa y que atiende a algunas de las consideraciones que han sido expuestas en esta mesa. Cuando digo que hemos consultado a diversas instancias, estamos hablando de organismos como la OIT, la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el proyecto CERALC. También ha sido consultada con instituciones públicas como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Se ha consultado, obviamente, a las organizaciones sindicales, a los pueblos indígenas, y esta propuesta de ley, que esperamos pueda ser discutida y que instale el debate en el Perú, tiene, entendemos nosotros, 5 aspectos que nos parecen claves señalar para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. Una primera tiene que ver con la amplitud del alcance de esta ley. Estamos considerando que, de aprobarse, regularía la acción, la actividad de las empresas públicas y privadas, involucraría a empresas grandes, medianas, a las micro y pequeñas empresas, y supondría también un análisis del impacto de las empresas a lo largo de toda la cadena de valor. En el caso de las micro y pequeñas empresas, que ha sido un tema señalado como problemática
como problemático para avanzar a la implementación de este tipo de normas, consideramos que se deben dar todos los apoyos y asistencias técnicas requeridas y que su cumplimiento debería ser progresivo. Un segundo elemento importante en esta propuesta de ley es la imposición de deberes estatales claros. Y ahí lo que se plantea es que ninguna norma del ordenamiento interno menoscabe el deber empresarial de cumplir con los derechos humanos, ¿no? No debería haber ninguna contradicción entre la norma que queremos que se apruebe y el resto de dispositivos legales en el país. Se plantea que se institucionalice una política nacional de empresas y derechos humanos y que ésta deba ser monitoreada por un espacio multiactor en el que participen todos los sectores que he mencionado. Se debe asimismo capacitar a los funcionarios estatales para que incorporen el enfoque de derechos humanos en su accionar, que se le dé asistencia técnica a las MIPES, que hayan acciones y sanciones en el ámbito administrativo para aquellas empresas infractoras, que, digamos, sea un elemento persuasivo para que no vulneren los derechos humanos, trabajar con los gobiernos subnacionales y la definición de un órgano encargado de implementar esta norma, que sería, en nuestro entender, el Ministerio de Justicia, que ha cumplido un rol importante en este proceso. Un segundo elemento que nos parece importante es definir con claridad el alcance de los componentes de la debida diligencia, la existencia de un plan empresarial que sea consultado con las partes afectadas, el deber de información periódica por parte de los avances, digamos, y los retos que enfrentan las empresas para cumplir con los estándares de derechos humanos, mecanismos de monitoreo y supervisión, así como el acceso a recursos por parte de las partes afectadas y vulneradas para que puedan acceder a la justicia y a la remediación. Un cuarto elemento es la definición clara respecto de las circunstancias que generan responsabilidad de las empresas en el ámbito administrativo, civil y penal. Ahí se plantea que la responsabilidad de la persona jurídica, en este caso la empresa, no excluya la responsabilidad de los tomadores de decisiones, y la tipificación de este deber como una obligación de resultado y no solo de comportamiento. Un quinto elemento, de los 6 que hemos identificado, es el reconocimiento de responsabilidad por afectaciones producidas por fuera del territorio nacional, que tiene que ver con el tema de la extraterritorialidad de la que hablaba José. Nosotros, como Perú Equidad, hemos hecho un análisis del impacto en los derechos humanos de las empresas chilenas en nuestro país, y vemos que hay un amplio margen de incumplimiento de los estándares de los derechos humanos por parte de las empresas chilenas, a pesar de que tienen un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos, y el deber de la cooperación estatal para asegurar el acceso a los recursos, digamos, de reparación y remediación. Finalmente, el reconocimiento de los derechos y deberes de las víctimas y responsables de los derechos humanos como un componente especial en esta propuesta de ley que queremos impulsar. Hemos escuchado estos días que hay una expectativa por parte de los participantes de este foro de que los estados tomen un rol más activo en la promoción de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial, y creemos que normas como las que proponemos no solo van a permitir colocar este tema en el debate público en nuestros países, sino que pueden constituirse en un instrumento eficaz y útil para asegurar que se cumplan con los derechos humanos en la actividad empresarial. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los panelistas por sus ideas. La segunda ronda estaba más enfocada en una hoja de ruta para elaborar una norma de diligencia, pero también, pero más que eso, porque el objetivo no es una norma de diligencia, sino es una norma de debida diligencia que funcione. La hoja de ruta para ser viable una norma de debida diligencia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los contextos de cada país y las particularidades de la región de América Latina. Pero para hacerlo más interesante, creo que esta pregunta la podemos compatibilizar con preguntas que ustedes puedan hacer, a condición, les ruego, de que la hagan muy corta, en 1 minuto, y podemos tomar 3 preguntas, diríjanla expresamente a uno de nuestros panelistas, y si son muy breves, podemos dar oportunidad a una cuarta. Buenas tardes. Muchas gracias. Si tuvieran la oportunidad de dar una recomendación al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, fueran asesores, orientadores, para poner realmente la cooperación internacional en este componente de empresa y derechos humanos, hacer un referente de buen ejemplo en Colombia, ¿ustedes qué podrían aportar? Muchas gracias. ¿Quién? Para quien la quiera tomar. Otra pregunta, ahí hay una pregunta, la última al fondo. Si son breves, damos una cuarta. ¿Pueden ayudarme?
Bueno, aunque estemos hablando los ejemplos traídos acerca de una ley, creo que hay otros tipos de normas que se pueden imponer la obligación de una debida diligencia. Así que les consulto a los panelistas, a Manuela, perdón, su nombre sumió, Federico. No, Enrique, vale. Acerca de otras posibilidades. Por ejemplo, en Brasil tuvimos recién un perfeccionamiento de las normas de gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos al sector bancario. No es todavía una debida diligencia, pero me parece que sea un paso posible para que lleguemos lá. Entonces, en este contexto, por ejemplo, de agencias regulatorias y otros tipos de normas. Gracias. Yo tengo una pregunta y es, esta mañana se hablaba de que los estados en América Latina tienen una prevalencia sobre los derechos humanos en sus constituciones. Pero a mí me queda una duda y es ¿cuál debería ser el rol de las empresas? Porque los garantes de los derechos humanos son los estados, no las empresas. Y entonces en ese sentido, ellas deben respetar los derechos humanos. Y en ese sentido me pregunto, por ejemplo, para el caso de Colombia, ¿cuál es el papel que deberían tener las empresas en la formulación de ciertas normas, ¿no? Porque estamos hablando de captura corporativa. Si planteamos que en las leyes de debida diligencia debería estar la participación del sector empresarial para regularse, ¿no? Entonces, pues dejo ahí la pregunta. Una última y por ejemplo. Tal vez podamos levantar la voz mientras llega. Sí. Vamos a ver, mi pregunta es, sobre todo en el marco de una ley de debida diligencia. En este caso, ¿quién tendría que ser la institucionalidad encargada de velar por esto? ¿Y cómo contribuiría en realidad esto? Si ya las empresas tienen un montón de normas que les sancionan desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental, desde la manera como hacen negocios. Entonces, una ley de debida diligencia, en vez, vamos a quedar aplicándola únicamente a empresas que hoy en día llamamos formales y que ya tienen debida diligencia. Y después esta ley de debida diligencia lo que va a hacer más bien es provocar muchísima informalidad, porque lo que van a hacer las muchas otras empresas que no se rigen a esto es justamente tratar de evadir la normativa, que son las empresas que están dentro de la informalidad. Entonces, ¿esto cómo en realidad viene a ayudar? ¿No deberíamos de ser más bien o impulsar normas que nos ayuden a formalizar las empresas y posteriormente incentivarlas, que es lo que actualmente existe? Esa es la pregunta para el amigo que nos habló. Sí, Enrique. Ok, entonces usamos el tiempo como habíamos previsto, 3 minutos y medio, 3 minutos para cada uno. Bueno, una cosa importante es que este proyecto de ley, desde la perspectiva de las organizaciones involucradas, quería realmente romper con un paradigma que sería de la responsabilidad social corporativa. Lo que sería eso desde la perspectiva de las organizaciones y mismo instituciones involucradas. La responsabilidad social corporativa muchas veces, ¿no? Genéricamente estoy diciendo, son políticas que no son voluntarias, normalmente no afectan la actividad final de la empresa y como son también voluntarias, tienen toda una dinámica de no establecer premiaciones, celos, certificaciones para las empresas que muchas veces no benefician su imagen y trabajan con la perspectiva de la mitigación, ¿no? O sea, hay una cierta naturalización de la perspectiva de la violación desde que entonces se puede mitigarla o no. Por ejemplo, si hablamos de la ley de debida diligencia alemana, y una cosa que me gustaría decir, la pregunta no fue para mí, pero yo también tengo hoy una investigación sobre la ley de debida diligencia alemana con la embajada alemana. Y bueno, y hubo una investigación mismo del gobierno alemán sobre la debida diligencia de las empresas alemanas. Y en 2020 se verificó que solamente 13 a 17% de las empresas hacían la debida diligencia.
Entonces, las empresas no hacen la debida diligencia. Por eso que hay necesidad de leyes, ¿no? Obligatorias. Pero, por ejemplo, ¿cómo es el espíritu de la ley de la debida diligencia desde la perspectiva misma de expertos alemanes? Bueno, la empresa no tiene la obligación de no violar, ¿no? Solamente hacer todo el posible y demostrar que hizo el posible para no violar, ¿no? Y el gobierno debe incentivar que la empresa repare las violaciones. Por ejemplo, en el caso de la ley alemana, si la empresa realmente hizo esfuerzos para reparar, la multa que va a pagar disminuye. Entonces, esto está en la lógica de derechos humanos, donde hay una obligación, ¿no? Obligación directa con relación a derechos humanos que no puede ser innegociable, no puede ser negociada, no es relativa, no puede ser mitigada. Entonces, por ejemplo, nuestra ley tiene este intuito, ¿no? de un rompimiento paradigmático con la perspectiva de la responsabilidad social corporativa y indo justamente caminando, ¿no? Un poco más allá de la debida diligencia, porque, por ejemplo, hablamos de violaciones, no de riesgos o impactos. Hablamos de obligaciones directas para las empresas que son distintas de las obligaciones del Estado. Hablamos de la responsabilidad civil, administrativa y criminal. Y con relación a gestión de riesgo, el problema es que eso, ¿no? La lógica de la gestión de riesgo es eso, bueno, yo hizo todo posible, ¿no? Pero mismo así, la lógica es esa, la dificultad es romper con eso y establecer la lógica del imperativo, de la supremacía de los derechos humanos, es decir, no es posible violar, no hay la margen de violación. Entonces, eso que es difícil y yo pienso que ni mismo las leyes de debida diligencia lograron ultrapasar, cambiar. Muchas gracias. José. Gracias. Como no hubo preguntas para el caso de Chile, que es como compartimos el más incipiente, me voy a referir a la hoja de ruta. Y creo que al hablar de la hoja de ruta hay que mirar tanto el contexto doméstico como los procesos de la región y los procesos comparados. En lo que tiene que ver con el contexto país, la plataforma ha tenido una posición crítica al último plan de acción de derechos humanos y empresas, que fue aprobado de una manera inconsulta y en los últimos días de la administración del expresidente Piñera. Y hemos señalado al Ministerio de Justicia la necesidad de que se revise ese plan y que se incorpore la necesidad de una ley de debida diligencia en términos genéricos, utilicemos ese lenguaje, aunque ya hicimos las precisiones, y que en ella haya un proceso de participación ciudadana y de participación de las comunidades afectadas por la actividad de empresa sustancial, que no ha habido en los procesos de elaboración, particularmente del segundo plan. En lo que refiere a la plataforma, vamos a requerir de apoyos. Es una temática de una complejidad enorme, como ha quedado en evidencia a lo largo de este foro. Estamos mirando con mucha atención la legislación europea, pero no siempre la legislación europea es aplicable o es deseable que sea replicada. Como Observatorio Ciudadano somos parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos ha propuesto una iniciativa que tiene apoyo para apoyar los procesos de debida diligencia de Perú, Brasil y Chile, o en el caso de Brasil no debida diligencia, sino que un marco legal sobre la actividad de las empresas. De modo que esperamos que ese sea un proceso de compartir información. En cuanto a las perspectivas futuras, está el compromiso gubernamental. Aquí fue señalado por la representante del Ministerio de Justicia que este proyecto sería presentado el segundo semestre del 2023. Igual, con eso termino, el resultado del proceso constituyente es fundamental, por cuanto ahí se establecen ciertos lineamientos a los cuales ya refería Judith, sobre la responsabilidad de las instituciones en materia de derechos humanos, y creemos que es un paso esencial para poder avanzar en esta materia. Muchas gracias, Judith. Gracias. Aprovecho tomar lo que dice José y responder algunos elementos o con algunos elementos a la pregunta de cuáles otras normas, ¿no? En el fondo.
yo creo que es importante que las normas que se aprueban efectivamente no permitan los fenómenos que conocemos como greenwashing, por ejemplo. O sea, necesitamos normas que en el fondo nos muestran que es en el territorio que ocurre el respeto, no necesariamente en algún indicador que se basa simplemente en reportes de escritorio, ¿ya? Y en este sentido, creo que a partir de la línea base chilena y otras líneas bases, creo que es fundamental mejorar los sistemas de acceso a la justicia a través de la ayuda legal, jurisdicción civil, por ejemplo, que sería la jurisdicción que podría abarcar la extraterritorialidad, y cuestiones de efecto horizontal de las normas, para poder en el fondo también crear un marco de aplicabilidad de los derechos fundamentales y derechos humanos que sea previsible en este sentido, ¿no? ¿Y qué tendría que ser la institucionalidad? Por lo que hemos visto en derecho administrativo y evaluación de las instituciones que básicamente hacen la fiscalización de las leyes sectoriales, debe ser un órgano independiente, con suficiente financiamiento para que efectivamente haya probabilidades de ser descubierto, porque si no, no es un incentivo, una norma administrativa. Y en este sentido también la capacidad real de verificación en terreno. Y creo, y eso es una postura muy propia, que no hemos discutido con la plataforma, incluso si yo tuviera que optar entre una mejora del órgano de fiscalización en este sentido y una serie de normas sustantivas, yo me iría primero, por lo menos en el caso chileno, pero tal vez también en otros países, por la mejora de la institucionalidad, porque es allí donde perdemos ya mucho de que podríamos avanzar, porque las normas ya existen. La implementación es clave. Gracias. Muchas gracias, Judith. Carolina. Bueno, yo voy a responder la pregunta que hacían sobre la participación de las empresas o del sector empresarial en la construcción de las normas. Y un poco la pregunta que se hacía era por qué las empresas iban a participar en una norma que las regula a ellas mismas. Yo realmente creo que es fundamental la participación de las empresas. Creo que eso hace parte de que las propuestas contengan los contextos empresariales, los sectores, cómo funciona una empresa, y no se imaginen solo la empresa grande, sino las pequeñas y medianas empresas que además son el sustento de familias, ¿sí? No estamos hablando de que se lucra el accionista y ya, sino que estamos hablando de negocios donde muchas veces, si el negocio no existe, pues la familia no come, ¿sí? Está relacionado con los derechos fundamentales de personas. Entonces yo sí creo que es clave que ese contexto esté contenido en la construcción de la norma y un poco inspirado en el concepto de diálogo social de la OIT, ¿sí? Donde pues hay una conversación tripartita en la construcción de las normas, y yo creo que acá, como lo decía Fernanda, en un panel no es tripartita, acá somos muchísimos actores más, y yo creo que todos debemos participar y tenemos el derecho de participar, así como todo se consulta, ¿sí? Las líneas directrices de la OCDE se consultan, todo lo que vaya a salir desde la OIT se consulta. Los mismos principios rectores fueron una construcción de consenso entre diferentes actores. Entonces, pues yo sí creo que es clave la participación del sector empresarial. Muchas gracias, Carolina. Enrique. Con relación a tu pregunta, Federico, yo coincido con la respuesta de José acerca de la complejidad de estos procesos de aprobación, marcos regulatorios que establezcan obligaciones para las empresas, y que eso supone, digamos, consensos políticos y sociales que hay que construir a nivel de cada sociedad nacional. Con relación a las preguntas que nos han compartido, yo considero que una norma que regula la actividad empresarial, la debida diligencia en materia de derechos humanos y ambientales, no es contradictoria con el perfeccionamiento
y la eficacia de otros marcos regulatorios. Esto, digamos, en términos generales, pero si queremos ver el caso de Perú, vemos que la institucionalidad que regula la actuación y la actividad empresarial es muy pobre. Es una institucionalidad que heredamos de una década nefasta, los años 90, y que ha cambiado muy poco. Y eso ha llevado a que el Perú sea uno de los países en la región que tiene una alta tasa de conflictividad social que involucra directamente a empresas, que seamos uno de los países con mayores denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante los órganos de control de la OIT, y eso expresa que algo no está funcionando y que se requiere revisar estos marcos regulatorios. Entonces, creo que se puede perfeccionar los marcos sectoriales y que no necesariamente tienen que entrar en contradicción con una norma que promueva la debida diligencia. Sobre la pregunta de cuál sería la instancia encargada de supervisar y promover el cumplimiento de esta norma, creo que es el Estado. En eso hay un consenso amplio, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú ha cumplido un rol importante, no solo en la conducción del proceso que llevó a la aprobación del Plan Nacional, sino que creemos que está en condiciones de asumir ese liderazgo como parte del Estado. Lo que sí no, digamos, coincido es que haya que, o sea, digamos, la propuesta de norma que estamos proponiendo tiene bien claro que las micro y pequeñas empresas tienen bastantes dificultades y limitaciones para avanzar hacia el cumplimiento de un marco regulador que esté mirando principalmente a las grandes y a las medianas. Por eso, en la propuesta que estamos proponiendo, se contempla el fortalecimiento de sus capacidades, la asistencia técnica, el financiamiento para que pueda ir incorporando progresivamente estos estándares. En lo que sí no estoy de acuerdo es que en los últimos 30 años en el Perú se han aprobado normas promotoras de la inversión y la actividad privada que han flexibilizado y han reducido las regulaciones en materia laboral y ambiental, y eso explica en gran medida esta alta tasa de conflictividad social que tenemos en el Perú, pero además no han sido eficaces para lograr el objetivo para el cual fueron aprobadas, que era promover la formalización. En el Perú se aprobó una norma promotora de los derechos laborales en las micro y pequeñas empresas que redujo la mitad de los derechos laborales que rigen para la actividad privada en general, y al cabo de 20 años tenemos muy pobres avances en términos de formalización. Entonces esos esquemas hay que revisarlos, se han prestado para una serie de vulneraciones, de violaciones a los derechos laborales, que es, digamos, de lo que más puedo hablar, y que nos plantean, digamos, el desafío de pensar cuáles son los marcos regulatorios idóneos para contribuir a que las empresas que tienen menor volumen, menor calado, menores recursos, puedan avanzar en un tiempo razonable hacia la adquisición de las capacidades necesarias para cumplir con los estándares de derechos humanos. Gracias, Enrique. Creo que nos excedimos en el control del tiempo y nos han quedado algunos minutos. Yo quería hacer, digamos, desarrollar esta idea que ha quedado también en las presentaciones de los panelistas y también en las preguntas, de que el objetivo de contar con una ley de debida diligencia en el fondo es garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Y cuando tenemos estados que cuando han legislado o han incorporado muy poco la visión de gestión pública, por ejemplo, tienes leyes que en el papel funcionan muy bien, pero que los estados no están en capacidad de implementarlas, por ejemplo, y ahí estoy muy de acuerdo con Judith cuando dice que con su idea de que entre una ley y un órgano fiscalizador fortalecido, yo también preferiría un órgano fiscalizador. Lo que ha pasado en este tema es que las empresas, como también nos planteaba Manuela, no hacen debida diligencia si es que no hay una norma que las obligue, ¿no? Y eso es como que si en Europa ya está muy claro, acá en Latinoamérica también creo que va en esa misma dirección. Y entonces la idea es qué hacer, ¿no? Y además, porque esta discusión, y ahí tiene que ver también con la duda de por qué las empresas tienen que estar acá, ¿no? Las empresas tienen que estar acá, en principio, porque sobre ellas se va a aplicar, pero es lógica la duda de que cuando las empresas tienen demasiado poder sobre las decisiones de los estados, la sociedad civil no quiere que las empresas estén. O sea, y ahí hay esta idea del diálogo multiactor que además es muy potente en el tema de empresas y derechos humanos, a diferencia de otras políticas públicas. En Perú, muy pocas políticas públicas son consultadas con otros actores. Y el plan de empresas lo ha sido, y muy ampliamente. Entonces, ¿cómo incorporar o hacer que esta discusión se centre en interés público, en temas de interés público? ¿Cómo hacer que empresas hablen desde el interés público, que suena una utopía, y no sobre intereses comerciales o intereses particulares e incluso intereses de grupo ilícito?
Perú, no sé cómo, no voy a hablar por los otros países, pero Perú tiene tomada la política por grupos criminales en muchos casos. Y eso ocurre en otros países. Entonces, ¿cómo hacer ese diálogo para que funcione una ley con toda esa complejidad? Y por eso es que siempre, cuando a mí alguien de Europa sobre todo, les hablo de la necesidad de una ley, claro, miran con un poco de, no sé, pues esto, ironía, ¿no? Que querramos más leyes cuando no podemos implementar las que ya tenemos. Miren, nos queda algo de tiempo y ya la alarma sonó para mí. Creo que podemos tener un minuto para una idea final que ustedes con la cual quieran redondear lo que hemos hablado acá. Bueno, desde la experiencia, un poco dialogando con esta cuestión de la participación de las empresas y todo el proceso, ¿no?, que puede involucrar la elaboración de una ley como esa, los estudios que tenemos sobre planes nacionales de acción, por ejemplo, vimos que en la metodología, siempre que participaba la empresa, ¿no?, en curso del proceso, los estándares disminuyen, ¿no?, de protección. No sé si es una coincidencia, ¿no?, pero es la realidad, ¿no? Y ese es un problema, por eso las personas normalmente no lo quieren las empresas porque, bueno, no les gustan, pero por lo contrario, ¿no? Porque simplemente se ve claramente que hay una dificultad de avanzar en aumento de estándares de protección cuando hay involucramiento de las empresas. Ese es un desafío realmente. Otra cuestión también que me gustaría apuntar, que yo no hablé, perdón, sobre la cuestión de la cooperación. Por ejemplo, también prevemos en ese proyecto de ley la cuestión de la homologación de sentencias, ¿no? Mecanismos para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en caso de Chevron Texaco en Brasil, que no deferió la homologación de sentencia en Brasil de caso de Chevron Texaco. También prevemos mecanismos de extraterritorialidad, la prohibición de foro no convenios, un criterio sobre foro necesidades, y toda una construcción compleja, pero yo pienso que lo que necesitamos realmente son estándares de derechos humanos. Y eso que yo pienso que es la realidad, y que, claro, los principios gestores, por ejemplo, tienen contribuciones con mismo la idea de debida diligencia de derechos humanos, pero obviamente que no hay no sustenta toda su lógica, no consiguen garantizar y efectivar, ¿no?, lo que pueden ser expuestos a los derechos humanos. Y, por ejemplo, en casos de otras leyes, me gustaría mucho que la Constitución brasileña fuera aplicada. Sería un sueño, ¿no? Me gustaría mucho que la ley ambiental brasileña fuera aplicada. Sería un sueño también. Sí, yo rescato, por cierto, la idea de un diálogo social. Sin embargo, tiene que ser un diálogo social horizontal. La experiencia de Chile ha sido bien lamentable en esta materia, puesto a que incluso en el marco del primer plan de acción, el segundo aún no se pone en marcha y esperamos que sea revisado, la instancia que monitorea la implementación de este plan está integrada por actores que han sido designados por el Estado y en los que hay una carencia muy importante de, por ejemplo, las comunidades afectadas por proyectos de inversión. Una cuestión que ha sido identificada incluso por consultorías requeridas por el Estado. De modo que sí, diálogo social, pero con participación igualitaria y con representación, digamos, auténtica de los sectores a los que afecta la actividad empresarial. Y lo segundo, un segundo es compartir información entre nosotros, porque no vamos a inventar la rueda. Muchas gracias. Muy brevemente, yo creo que más allá del diálogo social, también tenemos que mirar los momentos, ¿no? Los momentos en los cuales discutimos la aprobación de distintas leyes en Europa, también ahora en un estado adicional en Estados Unidos, y especialmente las conversaciones sobre el tratado vinculante, porque no vamos a querer, como dice José, inventar la rueda, pero sí mejorar los elementos que en las leyes ya existentes a lo mejor no responden de manera ideal a lo que buscamos, el respeto a los derechos humanos. Gracias. Bueno, yo agregaría algo, y es que yo creo que tenemos también un reto, y es cómo logramos unificar como los conceptos en las legislaciones que se dan en los diferentes países.
Esto lo digo por, digamos, empresas que tengan operación en diferentes países y, digamos, haya en cada país una ley de debida diligencia. ¿Cómo vamos a unificar esos criterios? Creo que ese sería un reto que tenemos pues a la hora de promover este tipo de iniciativas. Bueno, yo coincido con enfatizar la importancia del diálogo social. Creo que espacios como este permiten hablar con mucha transparencia y confianza acerca de los desafíos y retos que enfrentan nuestros países. Pero creo también que este diálogo social, que sea un espacio del foro regional, debería aterrizar ya en casos concretos, ¿no? Esa disposición que tienen algunos gremios empresariales para entablar diálogo con la sociedad civil, con los trabajadores, con los pueblos indígenas, debe traducirse también en mesas de diálogo a nivel de empresa, que es un gran déficit que encontramos en el Perú, a pesar de la disposición que mostramos organizaciones de sociedad civil para tratar de manera horizontal, como dice José, salidas consensuadas a los problemas que van apareciendo en la actividad empresarial, no se están concretando en la práctica y no vemos ahí la razón por la cual no se muestra esa voluntad para discutir de manera franca estos temas. Creo que ahí hay un reto que debemos enfrentar y que espero que el foro regional y las conclusiones a las que arribemos sean un incentivo para que las empresas puedan avanzar en este diálogo social efectivo, ¿no? Gracias, muchas gracias a todo el panel, muchas gracias a todos los participantes. Hemos cumplido con ACNUD con el tiempo, justo a la hora, y creo que este es un tema que da para mucho más, por supuesto, como todos los temas, pero que se hace bien en intercambiar estos puntos de vista entre diferentes sectores que tienen posiciones divergentes en muchos casos, con el fin de, bajo la lógica del enfoque de derechos humanos y del deber del Estado de encauzar este enfoque y esta discusión, contar en la medida de lo posible con una legislación, ya sea una ley de debida diligencia o legislación complementaria que ya existe incluso, fuerte para garantizar actividades empresariales respetuosas de los derechos humanos. Muchas gracias y recuerden que viene la sesión de clausura en el auditorio central, según me dijeron. Cuídense.